Todavía recuerdo el momento exacto en que mi vida se vino abajo, porque fue tan simple y tan brutal al mismo tiempo que todavía me cuesta creer que sea real. Nunca pensé que sería la persona contando su historia en internet, desnudando su alma frente a desconocidos. Pero aquí estoy, hablando contigo como si fueras el único que puede escucharme sin juzgarme. Ese día no empezó con gritos ni con una pelea. Empezó como cualquier otro martes, con café frío, el sonido de la ducha corriendo en el baño y la sensación automática de que mi vida, aunque imperfecta, era segura. Yo creía que estaba a salvo dentro de ella. Estaba tan equivocada. Me levanté temprano, como siempre. Me dolía un poco la cabeza y pensé que había dormido mal. Mientras me miraba al espejo vi a una mujer cansada. Sí, pero también a alguien que había dado todo por su familia. Llevaba años haciéndolo sin cuestionarlo demasiado. Pensaba que eso era el amor. Aguantar, adaptarse, entender. Me vestí despacio, con esa rutina mecánica que haces cuando no quieres pensar demasiado, y fui a la cocina. La casa estaba en silencio, un silencio que en ese momento no me pareció extraño, solo normal. Ahora sé que ese silencio era el primer aviso. Mientras esperaba que el café terminara de hacerse, pensé en mi hermana, en cómo últimamente estaba más presente de lo normal. Pasaba por casa solo para saludar. Se quedaba a cenar, reía con mi esposo de una forma que yo atribuía a la confianza de años. Ella era mi hermana menor, la persona que había protegido desde niña, la que lloró conmigo cuando murió nuestro padre, la que me llamaba cuando tenía miedo de estar sola. Jamás, ni por un segundo, pensé que sería capaz de hacerme daño. Y esa certeza, esa fe ciega, es lo que más me avergüenza ahora. Mi esposo bajó las escaleras unos minutos después, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo que iba a llegar tarde. Lo dijo sin mirarme a los ojos, pero yo no quise ver eso como una señal. Siempre encontraba una excusa. Estrés del trabajo, cansancio, problemas que no quería traer a casa. Yo era buena entendiendo. Demasiado buena. Le sonreí, le dije que no había problema y lo vi irse con su chaqueta en la mano, sin saber que esa sería la última vez que lo vería como mi esposo. El día pasó lento. Tenía esa sensación rara en el pecho, como si algo estuviera mal pero no supieras qué. Intenté distraerme limpiando, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas. A media tarde, mi hermana me mandó un mensaje preguntándome si podía pasar por casa más tarde. Dijo que necesitaba hablar. Sentí una pequeña punzada de fastidio, porque estaba cansada, pero le dije que sí. Era mi hermana. Siempre decía que sí. Cuando cayó la noche, la casa volvió a quedarse en silencio. Mi esposo no había regresado todavía. Miré el reloj varias veces, intentando no pensar en nada. Fue entonces cuando decidí ir a la habitación de invitados a buscar una manta extra. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una pequeña lámpara que dejábamos encendida. Recuerdo cada paso, el sonido suave de mis pies sobre el suelo, el aire un poco más frío de lo normal. Y recuerdo esa sensación horrible, ese presentimiento que me apretó el estómago justo antes de abrir la puerta. No escuché nada al principio, solo el sonido de mi propia respiración. Empujé la puerta despacio, sin saber por qué lo hacía así, como si tuviera miedo de despertar a alguien. Y entonces los vi. No necesito entrar en detalles, porque la imagen está grabada en mi mente como una cicatriz. Mi esposo y mi hermana, juntos, demasiado juntos, desnudos de una forma que no dejaba espacio para explicaciones ni mentiras. El tiempo se detuvo, literalmente. Mi cuerpo se quedó rígido, como si alguien hubiera apagado todos mis sistemas de golpe. No grité, no lloré, no me moví. Sentí como la sangre me abandonaba la cara, como mis manos empezaban a temblar sin que pudiera controlarlo. Era como si estuviera viendo una película ajena, algo tan absurdo que mi cerebro se negaba a aceptarlo. Mi hermana fue la primera en verme. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Y en ese segundo entendí todo. No fue un error. No fue un accidente. Fue una traición consciente. Cerré la puerta sin decir una sola palabra. Caminé hacia atrás, apoyándome en la pared porque sentía que las piernas no me sostenían. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y me quedé mirando mis manos, como si no me pertenecieran. Estaban frías, temblorosas. Quise llorar, pero no podía. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto de una forma demasiado profunda para reaccionar de inmediato. Pensé en todos los recuerdos. En las cenas familiares, en las risas, en los secretos compartidos. Pensé en las veces que defendí a mi hermana, en las veces que confié en mi esposo cuando algo no me cuadraba. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y humillación tan intensa que me dio náuseas. Me levanté corriendo y fui al baño. Vomité, lloré sin sonido, con el cuerpo doblado y la cara empapada en lágrimas que no hacían ningún ruido. Lo peor no fue lo que vi. Lo peor fue darme cuenta de que no había sido un momento aislado. Todas las piezas encajaron de golpe. Las miradas, las excusas, las ausencias. Me sentí estúpida, pequeña, traicionada por las dos personas que más amaba en el mundo. Me abracé a mí misma, balanceándome ligeramente, como hacía cuando era niña y tenía miedo. En ese momento entendí algo que jamás pensé que tendría que aceptar. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, escuchando sonidos de la casa, esperando no sé qué. Cada ruido me hacía saltar. Mi mente no paraba, repasando cada conversación pasada, buscando señales, buscando una forma de retroceder el tiempo. Pero no había marcha atrás. El amanecer llegó sin que yo me diera cuenta, y con él llegó una claridad dolorosa. No podía fingir que no había pasado. No podía seguir como si nada. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque en ese momento no lo sabía,
Ese fue solo el comienzo de una historia mucho más oscura de lo que jamás imaginé. El cambio no fue un golpe, fue una filtración. Como una gotera silenciosa que al principio solo mancha un rincón del techo y tú dices mañana lo arreglo. Hasta que un día miras arriba y te das cuenta de que el agua lleva semanas trabajando, paciente, constante, pudriendo la madera sin que tú la vieras. Así empezó todo para mí. Una incomodidad que no sabía explicar, una sensación en la nuca, como si alguien estuviera detrás de mí incluso cuando estaba sola. La primera vez que de verdad me asusté fue una tarde cualquiera. Yo estaba en la cocina, cortando verduras, y escuché el sonido de una risa desde la sala. No era raro, claro. Mi hermana había pasado solo un ratito y mi esposo estaba en casa. Pero esa risa no era una risa casual. Era baja, íntima, como si compartieran un secreto que no podía existir. Me quedé quieta, con el cuchillo en la mano, y sentí como mi pecho se apretaba sin razón lógica. Me odié por sentirlo. Me dije que estaba inventando, que la mente hace eso cuando está cansada. Pero mi cuerpo no estaba confundido. Mi cuerpo reaccionó como si acabara de oír un peligro. Salí a la sala con una sonrisa ensayada, fingiendo normalidad. Los vi en el sofá, sentados más cerca de lo que yo recordaba haber visto antes. Mi hermana tenía las piernas recogidas, como siempre, y mi esposo estaba ligeramente inclinado hacia ella, escuchándola con una tensión que a mí me dolió en un lugar que no sabía que existía. Cuando entré, él se enderezó rápido. Fue un movimiento mínimo, pero lo suficientemente brusco para que yo lo notara. Mi hermana dejó de hablar a mitad de frase y su sonrisa se congeló un segundo antes de volverse normal otra vez. Ah, amor, dijo mi esposo, como si nada. ¿Todo bien? Sí, respondí, y sentí la palabra demasiado pesada en mi lengua. Solo, estaba cocinando. ¿Quieren algo de tomar? Mi hermana se rió, pero ya no era esa risa íntima. Era una risa más alta, más fingida. Ay, no, yo ya me voy. Solo pasé a saludarte. ¿Tan rápido? Pregunté, y mi voz salió más aguda de lo que quería, como si estuviera apretando algo adentro. Ella se levantó con una prisa extraña. Sí, tengo cosas. Tú sabes. Mi esposo se quedó sentado, mirándola levantarse, y tardó un segundo demasiado largo en levantar la vista hacia mí. En ese segundo yo sentí un calor extraño en la cara, como si me hubieran bofeteado sin tocarme. Esa noche no dormí bien. Me acosté al lado de mi esposo y escuché su respiración profunda, estable, como si él estuviera en paz. Yo, en cambio, tenía el corazón inquieto, dándome pequeños golpes por dentro. Miré el techo, conté grietas que nunca había visto, escuché los sonidos de la casa como si de pronto fueran señales. Cada vez que él se movía, yo me tensaba. Cada vez que su teléfono vibraba, mi estómago se retorcía. Me repetí una y otra vez, no tienes pruebas. No seas ridícula. Es tu hermana. Es tu esposo. La gente buena no hace esas cosas. Pero una parte de mí, una parte más oscura y más honesta, susurraba. La gente buena también traiciona. Y tú no tienes idea de quiénes son realmente. Al día siguiente intenté ser normal. Hice café, limpié, trabajé en mis cosas. Pero me descubrí escuchando cada conversación, mirando cada gesto. Mi hermana volvió a escribir. ¿Estás en casa? Paso en un ratito. Antes yo habría respondido con un sí, claro. Esa vez tardé. Mi dedo se quedó suspendido sobre la pantalla, temblando ligeramente. Sentí sudor en las palmas de las manos. Era absurdo, pensé. Solo un mensaje. Solo mi hermana. Pero la ansiedad se me metía debajo de la piel como hormigas. Le respondí que no, que tenía planes. Era mentira. Pero necesitaba espacio para pensar sin ella en mi casa, como si su presencia fuese un espejo donde podía ver cosas que no quería ver. Esa misma tarde, mi esposo llegó más tarde otra vez. Entró con esa cara de cansancio que ya parecía parte de su piel. Se quitó los zapatos, dejó las llaves en el mismo lugar de siempre, y me dio un beso rápido, sin mirarme. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual, como si mi voz no estuviera sostenida por un hilo. Sí, dijo él. Solo, mucho trabajo. ¿Trabajo o algo más? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Mi corazón empezó a latir más fuerte, tan fuerte que me dolía. Él se quedó quieto. Me miró por primera vez en toda la conversación, y sus ojos tuvieron esa expresión que me hizo sentir culpable al instante. ¿Qué quieres decir? Tragué saliva. Nada. Solo, te noto distante. Su mandíbula se tensó apenas. Estoy cansado. Eso es todo. No empieces con cosas. Esa frase me atravesó. No empieces con cosas. Como si yo fuera la que siempre buscaba drama. Como si mi inquietud fuera un defecto, una manía. Sentí que la rabia me subía, pero también una tristeza pesada. No estoy empezando con nada, dije, y mi voz tembló. Solo te estoy preguntando. Él soltó un suspiro largo, exagerado, y se giró hacia el pasillo. No tengo energía para esto ahora. Lo vi alejarse, y fue como ver cómo se cerraba una puerta que antes siempre estaba abierta para mí. Me quedé parada en la cocina, con las manos apretadas, sintiendo que el aire se me hacía más espeso. De pronto, mi casa se sintió menos como un hogar y más como un escenario donde yo ya no tenía el guión. Esa noche, cuando él se durmió, yo seguí despierta. Y por primera vez, en lugar de repetirme que estaba loca, me permití una pregunta pequeña y terrible. ¿Y si no lo estoy? Mi mente empezó a repasar momentos. Comentarios de mi hermana sobre mi esposo. Es tan atento contigo. Se nota que te admira. Ojalá yo encontrara a alguien así. Siempre lo dijo con una sonrisa, y yo lo tomaba como un halago. Ahora,
Recordarlo me daba un escalofrío. Empecé a mirar su teléfono cuando lo dejaba en la mesa. No lo tocaba. Solo lo miraba. Como si de alguna forma las notificaciones me fueran a gritar la verdad. Pero no veía nada. O tal vez no quería ver. Porque en el fondo, cada vez que mi mano se acercaba, una parte de mí se rompía un poquito más. Invadir su privacidad significaba aceptar que mi confianza estaba muerta o muriéndose. Y yo seguía aferrada a la esperanza de que todavía respiraba. Pero la ansiedad no negocia. Empezó a vivir conmigo. Me despertaba a mitad de la noche sin saber por qué, con el corazón acelerado y la garganta seca. A veces escuchaba a mi esposo moverse y me quedaba quieta, fingiendo dormir, como si pudiera escuchar mis pensamientos. Otras veces me levantaba al baño y miraba mi reflejo, buscando la mujer que era antes, la que no sospechaba, la que no se sentía una extraña en su propia vida. Una tarde, mi hermana apareció sin avisar. Yo estaba en la sala doblando ropa, y escuché la puerta. Su voz resonó como si la casa le perteneciera. Hola, ¿estás? Sentí un golpe en el estómago. Me obligué a respirar y salí con una sonrisa que se me pegó como máscara. ¿No dijiste que estabas ocupada hoy?, preguntó ella, entrando y mirando alrededor, como si buscara algo. Se canceló, mentí, y mi lengua se sintió amarga. Ella se acercó y me abrazó. Su perfume me envolvió, dulce, familiar. Y aún así mi cuerpo se puso rígido. Me odié por eso. Me odié por no poder abrazarla como antes. Estás rara, dijo ella, separándose y mirándome con ojos entrecerrados. ¿Te pasa algo? Yo quise decir la verdad. Quise decir, me pasa que siento que me está mintiendo. Me pasa que tengo miedo. Pero lo que salió fue, estoy cansada. Nada más. Mi hermana sonrió. Y esa sonrisa fue demasiado lenta, demasiado calculada. Bueno, no te preocupes. Todo está bien. Esa frase, todo está bien, me cayó como un peso. Porque no sonaba como consuelo. Sonaba como orden. Mi esposo llegó poco después, y el ambiente cambió. Fue como si de pronto hubiera electricidad en el aire. Mi hermana se animó. Se volvió más divertida, más brillante. Mi esposo también. Lo vi reír con ella de una forma que conmigo ya no veía tan seguido. Y mientras ellos hablaban, yo me senté en una esquina de sofá, con una pila de ropa doblada a mi lado, sintiéndome como un mueble. ¿Te acuerdas de aquella vez?, dijo mi hermana, mirando a mi esposo, no a mí. Cuando fuimos a... Él sonrió. Sí, claro. Fue increíble. Yo fruncí el ceño. ¿Fuimos a dónde? Hubo un silencio mínimo. Una pausa tan pequeña que casi no existe, pero que para mí fue un grito. Mi hermana parpadeó rápido. Ay, no, me confundí. Estaba hablando de cuando tú y yo, ya sabes, cuando éramos niños. Mi esposo se rió, pero su risa sonó forzada. Sí, eso. Sentí que el aire se me iba. Me obligué a sonreír, pero por dentro una parte de mí se cayó al suelo, porque no era la confusión lo que me asustaba. Era la coordinación, la forma en que se cubrían sin necesidad de hablar. Esa noche, cuando mi hermana se fue, yo me quedé en la cocina con mi esposo. Él se sirvió agua y evitó mirarme. Te noto raro cuando ella está aquí, dije, y esta vez no pude frenar las palabras. Él se tensó. ¿Qué significa eso? Significa que, no sé, que cambias. Me miró con irritación. Ahora vas a ponerte celosa de tu propia hermana. La palabra celosa me golpeó como una humillación. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no de tristeza solamente, sino de rabia, porque le estaba convirtiendo mi intuición en un defecto. Estaba ensuciando mi preocupación para no mirarla de frente. No es celos, dije, apretando los puños. Es que siento que me ocultas cosas. Estás imaginando, respondió, y su voz fue fría. Deberías descansar. Últimamente estás intensa. Intensa. Otra etiqueta. Otra forma de hacerme sentir que el problema era yo. Y lo peor es que una parte de mí quiso creerle. Porque era más fácil pensar que yo estaba rota a pensar que ellos lo estaban. Pero esa noche, sola en la cama, con la oscuridad pegada a mis ojos abiertos, tomé una decisión silenciosa. No una decisión grande. No aún. Solo una pequeña. Iba a mirar. Iba a escuchar. Iba a dejar de taparme los ojos para proteger una paz que ya no existía. Y mientras mi esposo dormía a mi lado, yo sentí por primera vez que estaba viviendo con un extraño. Y que, en algún lugar dentro de esa casa, la verdad estaba esperando, escondida, como un animal herido, lista para morderme cuando finalmente la encontrara. No sé en qué momento exacto dejé de ser yo misma y me convertí en una sombra de mí. Una mujer que caminaba por su propia casa con cuidado, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. Solo sé que, la tarde en que descubrí la verdad completa, mi cuerpo ya estaba entrenado para el miedo. Mi estómago vivía apretado. Mis hombros nunca bajaban del todo. Y mi mente, por más que yo intentara callarla, seguía contando. Una mentira, otra mentira, un silencio raro, una pausa demasiado larga, una mirada que se cortaba de golpe. Ese día empezó con una normalidad ofensiva. La luz del sol entraba suave por las cortinas, la casa olía a jabón porque había lavado temprano, y el mundo, afuera, seguía como si mi vida no estuviera a punto de romperse. Mi esposo se había ido al trabajo más temprano de lo habitual. Me dio un beso rápido, sin calor, y una parte de mí casi le agradeció que se fuera. Yo necesitaba aire. Necesitaba silencio para escucharme a mí misma. Me quedé un rato sentada en la cocina, con la taza tibia entre las manos. La cerámica me calentaba los dedos, pero yo seguía sintiendo frío por dentro, un frío que venía de otro lugar. Miré mi teléfono. No tenía mensajes, pero había algo en mí que ya no creía en coincidencias.
Empecé a caminar por la casa sin propósito, como si el movimiento pudiera calmar la ansiedad. Abrí un cajón y lo cerré. Ajusté un cojín. Revisé el buzón. Cualquier cosa para no hacer lo que mi instinto estaba gritando desde hacía días. Busca. No quería buscar. Porque buscar significaba aceptar que había una posibilidad real de encontrar. Y yo sabía que, si encontraba, nada volvería a ser como antes. Pero la vida tiene una forma cruel de empujarte justo cuando estás intentando quedarte quieta. A media tarde, mi esposo me llamó. Su voz sonaba rara, demasiado amable. Eso, de todas las cosas, fue lo que me erizó la piel. Amor, dijo, y se me hizo un nudo en el pecho por lo fácil que aún me afectaba esa palabra. Oye, voy a pasar por la casa un momento. Se me olvidó un documento. ¿Estás ahí? Sí, respondí, intentando que mi voz no delatara el temblor. Estoy. Perfecto. No tardo. Y, si tu hermana te escribe, dile que hoy no podré, que estoy a full. Se me heló la espalda. ¿Por qué? Silencio. Un silencio mínimo, pero suficiente. Luego él soltó una risa, demasiado ligera. Nada. Solo lo digo por si te pregunta. Colgó rápido. Me quedé mirando la pantalla apagada como si fuera un ojo que me acababa de guiñar una amenaza. Sentí que la casa se encogía. El aire se volvió pesado. Y de pronto, sin que yo decidiera nada conscientemente, mis piernas me llevaron hacia el escritorio del pasillo, donde él solía dejar cosas cuando llegaba apurado. Su computadora portátil no estaba, pero su tablet sí. Estaba ahí, sobre unos papeles, con la pantalla apagada. Ese objeto, tan común, tan cotidiano, me pareció de pronto un animal dormido. Un animal que podía despertarse y morderme. Me quedé de pie frente a ella durante varios segundos. O tal vez fueron minutos. Perdí el sentido del tiempo. Sentía mi corazón golpeando fuerte, como si quisiera salir de mi pecho. Mis manos estaban húmedas. Notaba el pulso en mis muñecas. Notaba mi respiración superficial, cortita, como la de alguien que está a punto de llorar o de correr. Solo mira, me dije en voz baja, como si estuviera hablando con una amiga. Solo mira y ya. Si no hay nada, te vas a reír de ti misma y listo. Extendí la mano. Me sorprendió lo pesada que se sintió, como si estuviera moviendo algo más que un brazo, como si estuviera moviendo un muro entero. Toqué la tablet. La pantalla se encendió con un brillo blanco que me hizo parpadear. Había un código. Eso ya era raro. Antes no lo tenía. Yo lo sabía porque, en casa, siempre compartimos esas cosas. O eso creía. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el vidrio. La vergüenza se me subió a la cara. Me sentí invasiva, sucia, como si estuviera robando algo. Y luego pensé, ¿y él? ¿Qué ha estado robándome a mí? Probé algo casi por impulso. Un número que él usaba para todo, un patrón repetido, un hábito viejo. Y la pantalla se desbloqueó. Sentí una mezcla horrible de triunfo y asco, como si mi cuerpo hubiera ganado una pelea que mi corazón no quería pelear. Lo primero que vi fue una notificación. No una, varias. Mensajes. Y el nombre que aparecía arriba era el de mi hermana. El mundo se volvió silencioso de golpe. Hasta el zumbido de la nevera pareció apagarse. Me faltó el aire. De verdad. Fue como si alguien me hubiera apretado la garganta con una mano invisible. Me llevé una mano al pecho, instintivamente, como si pudiera sostener mi corazón en su lugar para que no se deshiciera. No abrí los mensajes de inmediato. Me quedé mirándolos como si fueran serpientes. Mis ojos recorrían las líneas cortas que se alcanzaban a ver sin entrar al chat. Fragmentos, frases sueltas, pero suficientes para que mi mente completara el resto como una película sangrienta. Anoche fue, casi nos. Ten cuidado con ella. Te amo. Esa última frase me partió. Me partió de una forma física, como si me hubiera golpeado por dentro. Mi visión se nubló y tuve que sentarme en la silla del escritorio porque las piernas ya no me sostenían. Sentí el borde frío del asiento bajo mis muslos, sentí el cuero pegajoso contra mi piel, y aún así todo eso parecía lejano, como si yo estuviera flotando un centímetro fuera de mi cuerpo. Te amo. Mi hermana. A mi esposo. Mis dedos empezaron a temblar tanto que casi no podía tocar la pantalla. Pero lo hice. Abrí el chat. Lo que vi no fue una conversación reciente, no fue un coqueteo aislado. Era un río largo de mensajes, semanas y semanas, y cuando seguí desplazándome hacia arriba, meses. Mi garganta hizo un sonido raro, un pequeño quejido que yo no reconocí como mío. Leí frases que me quemaban los ojos. Ya se durmió. Puedes venir. Me encanta cuando te ríes conmigo, no como. Me siento culpable, pero no puedo parar. Había notas de voz. Había fotos que no quise abrir, porque ya sabía lo que iban a mostrar y no quería que esa imagen se quedara en mi cabeza para siempre. Pero aún sin abrirlas, el hecho de que existieran me hacía sentir como si me hubieran arrancado la piel. Seguí leyendo, empujada por una necesidad que ya no era curiosidad, era supervivencia. Porque en algún punto, después del primer golpe, algo en mí cambió. Ya no quería protegerme. Quería saber exactamente cuán profundo era el cuchillo. Encontré un intercambio de mensajes de la semana anterior que me hizo sentir hielo en el estómago. Mi hermana, hoy casi se da cuenta. Mi esposo, no puede. Si se da cuenta, nos arruina. Mi hermana, ¿y si la hacemos ver como loca? Últimamente ya está rara. Mi esposo, sí. Solo hay que empujar un poquito. Que se canse. Que se vaya. Que se vaya. Leí esa frase y de pronto entendí muchas cosas. Las palabras intensa, paranoica, celosa. No eran accidentes. Eran estrategia. Me habían estado preparando terreno debajo de los pies para que cuando yo gritara la verdad,
nadie me creyera. Me llevé una mano a la boca. Sentí el sabor de la bilis, ese sabor metálico del sock. Me ardían los ojos, pero todavía no lloraba. Era como si mi cuerpo no supiera qué hacer primero, llorar o huir. En ese mismo hilo de mensajes había planes. Fechas. El viernes se repetía. Cuando ella salga se repetía. En su casa se repetía. Y entonces leí algo que me atravesó como una aguja fina. Si ella pregunta, dile que estuve contigo. Tu hermana siempre te cubre. Ni sospecha. Me temblaron las manos con una violencia que me asustó. La tablet parecía pesar el doble. Me costaba sostenerla. La dejé sobre el escritorio con un golpe suave, y el sonido del plástico contra la madera me pareció un disparo en medio del silencio. Justo en ese momento escuché la puerta principal. El sonido de la llave entrando. El giro. La puerta abriéndose. Mi sangre se volvió hielo. Me quedé inmóvil. Todo mi cuerpo se tensó como si me hubieran conectado a electricidad. Mi mente gritó: apaga, esconde, corre. Pero mis músculos no reaccionaban. Solo escuchaba sus pasos. Amor, llamó él desde la entrada. Con esa voz de siempre, la voz tranquila, la voz de no pasa nada. Yo no podía responder. Sentía que si abría la boca iba a salir un grito que no se iba a poder guardar jamás. Me obligué a respirar, pero el aire entraba a pedazos, como si tuviera vidrio en los pulmones. Sus pasos se acercaron por el pasillo. Vi su sombra en la pared antes de verlo a él. Y cuando apareció en el marco de la puerta del escritorio, con la chaqueta todavía puesta y una expresión distraída, yo lo miré y pensé algo que me rompió por dentro. Este hombre ha estado viviendo conmigo mientras construía mi destrucción. Él vio la tablet. La vio en el escritorio, encendida. Y su cara cambió en un segundo. Su boca se quedó entreabierta. Sus ojos se abrieron. Y luego, como si una máscara se le cayera al suelo, apareció algo que yo nunca había visto en él. Miedo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Dijo. Su voz sonó más alta de lo normal, demasiado rápida. Yo sentí que por fin mi cuerpo volvía. Me puse de pie despacio. Noté que mis piernas temblaban, que mis rodillas querían ceder. Mis manos estaban frías, pero mi cara ardía. Dímelo tú, respondí. Y mi voz salió baja, extrañamente calmada, como la voz de alguien que ya se murió por dentro. ¿Qué estoy haciendo? Él dio un paso hacia mí, y yo retrocedí instintivamente. Su mirada saltó de mi cara a la tablet, como si estuviera calculando si podía arrebatármela. No es lo que piensas, dijo, y la frase fue tan cliché, tan automática, que me dio ganas de reír y vomitar al mismo tiempo. Yo señalé la pantalla sin mirarla, porque ya no necesitaba verla. La tenía tatuada en el cerebro. Ah, ¿no? Entonces explícame por qué mi hermana te dice, te amo. Punto. Su rostro se puso pálido. Tragó saliva. Vi el movimiento en su garganta. Vi cómo apretaba los dientes. Y en lugar de negarlo, en lugar de inventar otra mentira, su expresión se endureció, como si de pronto recordara que tenía que defenderse atacando. ¿Me revisaste? Soltó, con indignación falsa. ¿En serio? ¿Así de lejos has llegado? Esa inversión de la culpa me hizo sentir un calor oscuro subir desde el estómago hasta el pecho. Me tembló el mentón. Y por fin, las lágrimas llegaron, calientes, pesadas, sin permiso. ¿Eso es lo que te preocupa? Dije, y mi voz se quebró. Que yo toqué una pantalla. No lo que ustedes hicieron, no lo que lleva meses haciéndome. Él abrió la boca, como si fuera a decir algo más, pero yo ya no lo escuchaba bien. Mi oído zumbaba. Mi visión se nublaba. Solo sentía el latido furioso en mi pecho, los dedos entumecidos, la garganta ardiendo. Porque en ese instante no era solo que me engañaran. Era que me estaban borrando. Estaban tratando de convertirme en la loca del cuento para poder quedarse con mi vida como si fuera suya. Y mientras se me miraba, atrapado entre el miedo y la rabia, yo entendí algo con una claridad brutal. La verdad no era un accidente que yo había descubierto. Era un monstruo que había estado viviendo en mi casa. Y yo acababa de abrir la jaula con mis propias manos. No recuerdo haber decidido confrontarlos. No fue un plan. Fue más bien como si algo dentro de mí hubiera tomado control, algo cansado de callarse, algo que ya no tenía nada que perder. Después de mirarlo ahí, parado frente a mí, con esa cara de culpa mal disimulada y enojo fingido, sentí como la rabia empezó a subir desde un lugar profundo, oscuro, que yo no sabía que existía. Llámala, le dije. Mi voz no sonaba como la mía. Era más baja, más firme. Llámala ahora. Él frunció el ceño, como si no hubiera escuchado bien. ¿O a quién? Apreté los dientes. Sentí como me temblaban las manos, pero no bajé la mirada. A mi hermana. Llámala. Ahora. Estás exagerando, respondió, dando un paso atrás. Esto no es una buena idea. Solté una risa seca, rota. No es una buena idea, repetí. ¿Sabes que no fue una buena idea? Acostarte con mi hermana en esta casa. Mentirme. Hacerme creer que estaba loca. Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No fue así. No empezó así. Entonces explícame cómo empezó. Dije, alzando la voz por primera vez. Sentí el sonido rebotar contra las paredes, como si la casa misma estuviera escuchando. Explícamelo despacio. Tengo todo el tiempo del mundo. Se pasó una mano por la cara, frustrado. Estabas distante. Siempre cansada. Siempre ocupada con tus cosas. Ella estaba aquí. Hablábamos, nos entendíamos. Nos entendíamos, lo interrumpí. Y mi voz ya estaba temblando de furia. ¿Eso es lo que le dices a tu esposa cuando te acuestas con su hermana? Que se entendían. No grites, dijo él, alzando la voz también. Estás fuera de control. Esa frase fue como gasolina.
Sentí como algo explotaba en mi pecho. Fuera de control, grité. Yo, después de meses de mentiras, después de que planearon hacerme ver como loca. Su cara se congeló. ¿De qué estás hablando? Caminé hacia la tablet y la levanté. Mis manos temblaban, pero no la solté. ¿Quieres que lea los mensajes? ¿Quieres que lea cuando ella dice que hay que empujarme un poquito para que me vaya? El color se le fue de la cara. Eso fue una broma. Está sacando cosas de contexto. No me mientas más, grité, y sentí como se me quebraba la voz, pero no me importó. He pasado meses dudando de mí misma por culpa de ustedes. En ese momento, como si el universo quisiera hacer la escena aún más cruel, el timbre sonó. El sonido fue tan fuerte que ambos nos quedamos quietos. Mi corazón empezó a latir con violencia otra vez. Yo ya sabía quién era. Lo miré. Es ella, dije. Abre la puerta. No, respondió él rápido. Esto no tiene por qué involucrarla así. Solté una carcajada amarga. ¿Involucrarla? Ella ya está bastante involucrada. Fui yo misma a abrir. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara sobre agua espesa. Cuando abrí la puerta y la vi ahí, con su bolso colgado del hombro y esa sonrisa automática en la cara, sentí una mezcla de dolor y odio tan intensa que me mareé. Hola, dijo ella, alegre. ¿Todo bien? Él me dijo que... Se quedó callada al verme la cara. Su sonrisa se apagó lentamente, como una luz que se va. Sus ojos bajaron, luego subieron, nerviosos. Pasa, le dije, apartándome. Mi voz era peligrosa de tranquila. Ella entró despacio. Mi esposo apareció detrás de mí, tenso. El aire entre los tres era espeso, cargado. ¿Qué está pasando?, preguntó mi hermana, mirando de uno a otro. Están raros. Le tiré la tablet sobre la mesa. Explícamelo tú, dije, porque él ya se quedó sin palabras. Ella miró la pantalla. Vi cómo su rostro cambiaba. Vi el pánico. Vi la culpa. Vi cómo se le humedecían los ojos, no de arrepentimiento, sino de miedo a ser descubierta. No es lo que parece, dijo, con voz temblorosa. Dímelo a la cara, le exigí. Mírame y dime que no te has acostado con mi esposo. Se hizo un silencio insoportable. Ella miró al suelo. Ese gesto, tan simple, fue la confesión más brutal. Yo no quería que pasara, murmuró. Solo, cedió. Cedió, repetí, y sentí como me ardía el pecho. También cedió que me mintieran durante meses, que se rieran de mí. Ella empezó a llorar, pero sus lágrimas no me movieron. Me sentía sola. Siempre he sido la fuerte, la que lo tiene todo. Él me escuchaba. ¿Y yo qué?, grité. Yo no lo escuchaba. Yo no estuve contigo toda mi vida. Mi esposo intervino. No la ataques así. Esto también es culpa mía. Me giré hacia él con una furia que me sorprendió incluso a mí. ¿Ahora quieres ser el héroe? Después de planear cómo hacerme ver loca. No fue así, gritó él. Solo, queríamos estar juntos. Teníamos miedo de herirte. Esa frase me hizo temblar de rabia. Miedo de herirme, dije, casi susurrando. ¿Y qué crees que hiciste? Mi hermana se acercó un paso. Perdóname, dijo, llorando. Por favor, eres mi hermana. Levanté la mano. No para golpearla, sino para que se detuviera. No me toques, dije. No vuelvas a llamarme así. En ese momento sonó otro timbre. Esta vez fue el teléfono. Era mi madre. La miré unos segundos antes de contestar. Mi voz salió rota cuando dije hola. Cariño, tu hermana me llamó llorando, dijo mi madre. ¿Qué está pasando? Miré a los dos frente a mí. Sentí una tristeza infinita, pero también una claridad fría. Mamá, dije, mi esposo y mi hermana tienen una relación. Hubo silencio al otro lado. Luego un jadeo. ¿Qué? No es un error, añadí. No es un malentendido. Lleva meses. Mi madre empezó a llorar. Escuché cómo llamaba a mi padre. Minutos después, ellos llegaron. La casa se llenó de voces, de llanto, de incredulidad. Mi padre miró a mi esposo con una expresión que nunca olvidaré. ¿Es verdad?, le preguntó. Él bajó la cabeza. Sí. Mi madre se giró hacia mi hermana. Dime que no, suplicó. Mi hermana rompió a llorar. Lo siento, mamá. Ese fue el momento en que todo se rompió definitivamente. Gritos, reproches, palabras que no se pueden desdecir. Mi madre me abrazó, llorando, pidiéndome perdón por no haber visto nada. Mi padre gritó que se fuera de la casa. Mi esposo intentó explicarse, justificarse, pero nadie quería escucharlo. Yo me quedé en medio de todo, extrañamente tranquila, como si después de tanto dolor, ya no quedara nada que pudiera romperse. Los miré a ambos, a las dos personas que más amé, y sentí algo parecido a duelo. No por ellos, sino por la mujer que yo fui antes de saber la verdad. Cuando finalmente la casa quedó en silencio otra vez, entendí que la confrontación no era el final. Era solo el punto sin retorno. Porque ahora todos sabían. Y ya no había mentira que pudiera devolverme la vida que me habían robado. Después de que todos se fueron, después de que la casa volvió a quedarse en silencio, entendí que el ruido verdadero ya no estaba afuera. Estaba dentro de mí. Era un zumbido constante, una mezcla de cansancio, rabia y una tristeza tan profunda que me pesaba en los huesos. Me senté en el suelo de la sala, apoyada contra el sofá, y lloré como no recordaba haber llorado nunca. No fue un llanto bonito ni liberador. Fue torpe, desordenado, con la respiración cortada y el pecho doliendo. Lloré por la traición, sí, pero también por la vida que se había terminado sin pedirme permiso. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Mi esposo se fue de la casa esa misma noche. No hubo dramatismo en su salida, no hubo promesas ni lágrimas de despedida. Tomó algunas cosas,
Evitó mirarme y se fue con una mochila que parecía ridículamente pequeña para alguien que se llevaba años de mi vida. Cuando la puerta se cerró, no sentí alivio inmediato. Sentí un vacío enorme, como si me hubieran arrancado un órgano que, aunque estaba enfermo, todavía era parte de mí. Mi familia se dividió de una forma que jamás imaginé. Mis padres me apoyaron desde el primer momento. Mi madre venía casi todos los días. Cocinaba sin preguntarme si tenía hambre. Se sentaba a mi lado en silencio cuando yo no podía hablar. Mi padre, más torpe con las emociones, arreglaba cosas que no estaban rotas, como si necesitara reparar algo con las manos para no romperse por dentro. Con mi hermana fue distinto. Hubo llamadas, mensajes largos llenos de disculpas, de explicaciones que no pedí. No respondí. No podía. Cada palabra suya era como sal en una herida abierta. El proceso del divorcio fue frío, burocrático, casi insultante por lo simple que parecía poner fin a algo tan grande. Papeles, firmas, fechas. Yo iba a las citas con una calma que sorprendía incluso a mí. No porque no doliera, sino porque ya había llorado todo lo que podía llorar. Ya había gritado todo lo que tenía que gritar. Ahora solo quería cerrar esa puerta de forma definitiva. Hubo momentos de debilidad. No voy a mentir. Noches en las que miraba el teléfono esperando un mensaje que no debía querer recibir. Mañanas en las que despertaba y por un segundo olvidaba todo. Y luego el recuerdo caía sobre mí como un golpe seco. En esos momentos me sentía pequeña, frágil, avergonzada de seguir extrañando a alguien que me había hecho tanto daño. Pero aprendí algo importante. Extrañar no significa querer volver. Extrañar es solo el eco de lo que fue. Mi hermana intentó justificarse de 1000 maneras. Que se sentía sola. Que siempre había vivido a mi sombra. Que la entendía. Escuchar eso, incluso de boca de otros, me hizo entender algo doloroso. Su traición empezó conmigo. Empezó mucho antes, en su incapacidad de hacerse responsable de su propia vida. Yo no era la causa. Yo solo fui el daño colateral. Con el tiempo, las reacciones de la familia se hicieron más claras. Algunos tomaron partido. Otros prefirieron el silencio incómodo. Yo aprendí a no perseguir explicaciones ni lealtades forzadas. Quien quería estar, estaba. Quien no, se alejaba solo. Y en ese filtro doloroso, me quedé con menos gente, pero con gente más honesta. La verdadera venganza, si es que puedo llamarla así, no fue gritar, ni humillar, ni destruir. Fue reconstruirme. Fue levantarme cada día y decidir no dejar que lo que me hicieron definiera el resto de mi vida. Empecé terapia. Al principio iba sin ganas, con el cuerpo rígido, hablando de cosas pequeñas. Luego, poco a poco, empecé a decir en voz alta lo que había pasado. Y cada vez que lo hacía, perdía un poco de poder sobre mí. Volví a habitar mi casa. Cambié cosas pequeñas al principio. Moví muebles, guardé fotos, pinté una pared. Necesitaba que el espacio dejara de ser un museo del dolor. Cada cambio era una declaración silenciosa. Sigo aquí, y esta es mi vida. Empecé a salir sola, a caminar sin rumbo, a sentarme en cafés con un libro que a veces no leía. Me acostumbré a mi propia compañía, y descubrí algo que había olvidado. Me caigo bien. Hubo un momento, meses después, en el que me encontré con mi hermana por casualidad. Estaba más delgada, más apagada. Me miró como si quisiera decir algo, como si esperara que yo le diera permiso para existir otra vez en mi mundo. No lo hice. No por crueldad, sino por supervivencia. Le dije hola, nada más. Y seguí caminando. Ese fue el cierre que necesitaba. Aprendí que el amor no es sacrificarse hasta desaparecer. Que la confianza no es ceguera. Que escuchar tu intuición no te hace débil, te hace consciente. Durante mucho tiempo pensé que ser buena significaba aguantar, entender, perdonar incluso antes de que te pidieran perdón. Hoy sé que ser buena conmigo misma es poner límites, incluso cuando duele. Si estás escuchando esto y sientes que algo en tu vida no encaja, no te ignores. No te llames loca por sentir. El cuerpo sabe antes que la mente. Y aunque la verdad pueda destruir la vida que conocías, también puede salvar la vida que mereces. Yo perdí un esposo. Perdí una hermana. Perdí una versión de mí que creía en cuentos simples. Pero gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. Y eso, después de todo, es el final más honesto que pude haber tenido. Después de que la verdad salió a la luz, la vida no se recompuso de inmediato. No hubo una música suave de fondo ni un corte limpio entre el dolor y la sanación. Hubo días largos, torpes, con silencios que pesaban más que las discusiones. Hubo mañanas en las que desperté con la sensación de haber corrido una maratón sin moverme de la cama. Y hubo noches en las que el cansancio era tan profundo que me dormía con la ropa puesta, como si mi cuerpo ya no tuviera fuerzas para rituales. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Tal vez porque, una vez que el engaño quedó expuesto, ya no había nada que negociar. No peleé por cosas que no necesitaba para seguir viva. No quise venganza legal ni teatral. Quise claridad. Quise cerrar. Firmé papeles con una mano firme que me sorprendió. Me escuché decir sí y no con una seguridad que antes no tenía. Descubrí que cuando te quitan la ilusión, te dejan, sin querer, un espacio enorme para decir la verdad. Hubo actualizaciones que llegaron como olas tardías. Me enteré de que ellos intentaron hacerlo funcionar. Que se mudaron juntos por un tiempo. Que la intensidad que los unió no soportó la luz del día. No sentí satisfacción. Sentí una calma extraña, casi compasiva. Porque entendí algo que antes me había negado a aceptar. Lo que nace de la traición no suele sostenerse con amor, sino con culpa y miedo. Y eso se rompe solo. Mi hermana intentó volver a hablar conmigo meses después. No para pedirme perdón, eso ya lo había hecho 1000 veces, sino para explicarse. Para contarme su versión completa, como si eso pudiera reescribir el daño.
La escuché una vez, por teléfono, con el altavoz apagado y el teléfono sobre la mesa. La dejé hablar mientras yo respiraba despacio, mirando por la ventana. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Y entonces le dije algo simple, algo que me costó años aprender. Entiendo lo que sientes. Pero entender no significa permitir que vuelvas a cruzar este límite. Colgué con las manos temblando y una paz nueva en el pecho. Tomar mi poder no fue un gesto grandioso. Fue una serie de decisiones pequeñas y constantes. No responder mensajes que me volvían a abrir heridas. No explicar mi historia a quien la usaba para opinar sin cuidado. Decir no sin disculparme. Dormir en medio de la cama, por primera vez, sin sentir que ocupaba un espacio que no me correspondía. Reírme de cosas simples. Llorar cuando hacía falta. Pedir ayuda. Aceptarla. Aprendí a desconfiar de la narrativa que nos enseñan sobre el amor como sacrificio infinito. Aprendí que la lealtad empieza por una misma, y que confiar no es cerrar los ojos, sino abrirlos con valentía. Aprendí que el perdón no siempre se parece a una reconciliación. A veces se parece a una puerta cerrada con cuidado, para que el viento no vuelva a tumbarlo todo. Hubo gente que me preguntó si me arrepentía de haberlos enfrentado, de haber contado la verdad, de no haber arreglado las cosas en silencio para mantener la familia unida. A esas personas les digo lo mismo que me digo a mí. Callar no une, solo aplaza la ruptura. La verdad duele, sí, pero también ordena. Y yo necesitaba orden para seguir. Si esto fuera una historia de venganza, diría que gané porque ellos perdieron. Pero no fue así. Gané porque dejé de perderme. Porque dejé de dudar de mi intuición. Porque aprendí a estar de mi lado cuando el mundo se volvió ruidoso. Mi poder volvió cuando dejé de pedir permiso para sentir lo que sentía. Hoy, cuando pienso en el amor, no lo imagino como una promesa eterna, sino como una práctica diaria de honestidad. Cuando pienso en la confianza, no la veo como un regalo ciego, sino como un puente que se cuida entre dos. Y cuando pienso en mí, me veo completa, incluso con las cicatrices. Tal vez gracias a ellas. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. De verdad, contar esta historia no fue fácil, pero compartirla me recordó algo esencial. No estamos solos cuando nos atrevemos a hablar. Quiero saber qué piensas. ¿Fui demasiado lejos? ¿O no fui lo suficientemente lejos? ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si has pasado por algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Leer sus historias me ayuda a sentirme menos sola. Y si este espacio te sirve, si estas voces te acompañan, te invito a darle like y a suscribirte para no perderte la próxima vez que alguien se anime a compartir su verdad. Gracias por escuchar mi historia. Estaré en los comentarios leyendo la tuya. Nos vemos en el próximo.